vamos a empezar. Un gusto saludarlo, Pepe. ¿Cómo está? ¿Cómo nos está recibiendo la señal? Buenos días, Andrés. Buenos días, Alcide, Romina. Buenos días a la ciudadanía. Gracias por la oportunidad de dirigirme al país e informar los diferentes procesos electorales que está llevando a cabo el Consejo Nacional Electoral. Estoy a las órdenes, Andrés. Así es, siempre hemos tenido, la verdad, la oportunidad y además la predisposición del ingeniero José Cabrera para dialogar con nosotros y por ende con toda la ciudadanía que tiene siempre inquietudes cuando es época de elecciones. Y uno dice, ¿cuándo es época de elecciones? Bueno, aquí en el Ecuador es bien a menudo, porque siempre hay una elección intermedia, siempre hay una elección nacional, siempre hay una consulta popular, es decir, tenemos permanentemente pues procesos electorales y ahora vamos hacia el proceso de la consulta popular que se va a dar el próximo mes de abril, planteada por el presidente de la República, Daniel Noboa Sin, y que ya el Consejo Nacional Electoral hizo la convocatoria, presupuesto, etcétera, etcétera. Y hablando de eso, empezamos con las inquietudes del licenciado Alcides Montilla García, luego don Saludando pues Julio al Ayala. ingeniero José Cabrera Zurita. Cuéntanos, ayer se reunió ya, sesionó el Consejo Nacional Electoral en pleno, tomó algunas resoluciones en esto de la organización del proceso de la consulta y referéndum y también del proceso electoral que vamos a tener pues en los próximos meses respecto a la elección presidencial, etcétera. ¿Cuáles son los pormenores de estas resoluciones? Don José, buenos días. Buenos días, Alcide. Es un gusto volver a saludarles. Sí, el Consejo Electoral está llevando tres procesos en paralelo. Son dos de carácter nacional: la consulta popular y referéndum del 2024, las elecciones presidenciales y legislativas 2025, pero también llevamos procesos electorales de carácter local en tres provincias, en cuatro juntas parroquiales. Se elegirá el 17 de marzo los vocales de las juntas parroquiales de Sosote en Manabí, La Primavera y La Magdalena en Sucumbíos y Juan Montalvo en Pichincha. Ese proceso será el 17 de marzo. En cuanto a la consulta popular del 2024, el proceso continúa de acuerdo al calendario establecido. El día de ayer realizamos la convocatoria a la consulta popular y referéndum 2024. Sigue avanzando el calendario, la inscripción de organizaciones sociales y políticas para realizar la campaña por el sí o por el no. Estarán presentando sus solicitudes del miércoles 28 de febrero al 4 de marzo del 2024. La calificación de estas organizaciones políticas se han cumplido, organizaciones políticas y sociales se han cumplido los requisitos, será el 5 de marzo al jueves 7 de marzo. Posteriormente viene la selección de miembros de juntas receptoras del voto, que será el lunes 4 de marzo. La capacitación a los miembros de juntas receptoras irá del 8 de marzo al domingo 21 de abril. Continuando el calendario, la campaña electoral será del domingo 7 de abril hasta el jueves 18 de abril, la campaña por el sí o el no, que será de 12 días. Posteriormente tendremos el domingo 7 de abril el simulacro. El voto de las personas privadas de libertad será el viernes 19 de abril, eh, perdón, el jueves 18 de abril, el voto de las personas privadas de libertad. Voto en casa el viernes 19 de abril y finalmente tendremos el proceso electoral el 21 de abril. Así se encuentra en breves rasgos el calendario electoral. Para estos procesos y particularmente para la consulta referéndum, las juntas receptoras del voto en su ubicación serán las mismas, los miembros de la junta receptora serán los mismos, habrá alguna variación respecto del tema de la estación invernal, el tema del financiamiento. ¿Cómo está preparándose eso? Bueno, el registro electoral se cerró hace algunas semanas, son 13.654.291 electores.
se cortó con corte 9 de enero. Están incluidos los ciudadanos y ciudadanas que cumplen los 16 años hasta el 14 de abril. En cuanto a los cambios de domicilio, se encuentran registrados los cambios que se hicieron hasta el 20 de enero del 2024. Los ciudadanos que cambien el domicilio a partir del 21 de enero en adelante se verá reflejado en las elecciones presidenciales y legislativas del 2025. En cuanto a las juntas receptoras del voto, se hará el sorteo, la selección de miembros de juntas receptoras de voto el lunes 4 de marzo del 2024. Hay una posición de que a los ciudadanos y ciudadanas que ya están más de 3 procesos acompañándonos, no tomarles en cuenta, pero eso tendrá que resolver en sesión del Pleno en los próximos días. Y de esa manera ver que gente nueva también se incorpore y las personas que ya están en más de 3 procesos, en esta vez no se les tome en cuenta, y esperaremos a ver que resuelva esto el Pleno para reformar el reglamento y de esa manera dejarles descansar, se podría decir, a las personas que ya nos han acompañado en varios procesos. Eso en cuanto a las miembros de juntas receptoras del voto. Como hay un incremento de ciudadanos y ciudadanas que ejercerán su derecho al voto, obviamente no va a coincidir las mismas juntas en las que la ciudadanía tiene que acercarse a votar, igual los recintos. Por esa razón, está ya en la página web del Consejo Nacional Electoral, www.cne.gov.es, se encuentra ya la consulta para que puedan ver en qué recinto electoral, en qué mesa les tocará a cada uno de los ciudadanos y ciudadanas, porque sí habrá cambios, porque se ha incrementado y por lo tanto los recintos se pueden modificar y es bueno que consulten. En los próximos días también estará en el aplicativo móvil CNE App la consulta del lugar de votación. También se está trabajando para poner ya las preguntas y sus anexos tanto en el aplicativo móvil como en la página web, de tal manera que la ciudadanía esté informada de las preguntas y sus anexos. Eso en cuanto al proceso mismo, el tema del presupuesto. El presupuesto se aprobó en días anteriores en 60 millones de dólares. Es un tema que nos tiene preocupado la parte económica, ya que existen todavía deudas del proceso 2023, aproximadamente 6.800.000 dólares que estamos debiendo a proveedores, a exfuncionarios que nos colaboraron en el proceso 2023. También tenemos deudas con los medios de comunicación del tema de franjas publicitarias. Esos son los rubros principales de esta deuda, que todavía Finanzas no ha pagado a los proveedores y que... Don José, don Sí. José, y también a los miembros de la Junta Receptora del Voto de la primera y segunda vuelta que aquí han denunciado. Aquí tengo una denuncia que no les han pagado. Sí, es verdad, no se ha pagado. Esperemos que a finales de este mes, o sea, la próxima semana, ya empecemos a pagar de la primera y segunda vuelta. Aproximadamente son 6 millones de dólares que no se ha pagado a los miembros de juntas receptoras del voto, y que esperemos ya en los próximos días podamos cancelar a los miembros de juntas receptoras del voto. Las 9 de la mañana, 28 minutos, 9 de la mañana, 28 minutos, Radio Atalaya y su programa de opinión política, Punto de Vista. Estamos dialogando con el ingeniero José Cabrera, consejero del Consejo Nacional Electoral. Más preguntas de mi compañero Julio Osvaldo Ayala Serra. Adelante, Julio. Gracias, Alcides, pero le voy a ceder que siga con las preguntas a doña Romina Ceballos. Buenos días, Romina y Noemí, que están allí en los estudios de Atalaya. Adelante con el diálogo, Romina.
Buenos días. Ingeniero, y ahora que estamos hablando del tema de presupuesto, también quisiéramos saber cuánto es el límite del gasto electoral para las personas que van a impulsar el sí o el no en esta consulta popular. Gracias, Romina. Sí, el límite del gasto electoral se refiere a los dineros que las organizaciones políticas o sociales que vayan a participar pueden gastar de sus propios recursos. El límite está en 5.461.716,40 centavos. El 50% es para la opción sí, el 50% para la opción no, es decir, 2.730.858,20 para cada una de las opciones. Ahora, en base a eso se calcula el fondo de promoción electoral, que es lo que paga el Estado. Hago esa diferencia porque la ciudadanía a veces se confunde entre el límite del gasto y el fondo de promoción electoral. El fondo de promoción electoral, bueno, lo insistir, es lo que el Estado entrega a las diferentes organizaciones políticas y sociales que se han calificado. Para la opción sí se encuentra el fondo de promoción en 204.814,37. Para la opción no, 204.814,37. En total es 409.628,74. Por esa razón, el 50% es para el sí y el 50% para la opción no. Ingeniero, y otra pregunta con respecto a las deudas que se mantienen de procesos electorales anteriores. ¿Se cree o se podría ya garantizar el pago de las personas a las que se les adeuda antes de iniciar este nuevo proceso electoral? Esa es nuestra preocupación, Romina, porque no está en nuestras manos, está en el Ministerio de Finanzas. Nosotros entendemos la situación complicada, difícil de la economía del país, pero también necesitamos recursos para empezar con nuestro proceso y lo primero que se desearía es que quede saldadas las cuentas, pero no está en nuestras manos, está en manos del Ministerio de Finanzas pagar esos 6.800.000 dólares. El, y que se nos entregue en el menor tiempo posible las certificaciones presupuestarias para poder realizar las contrataciones de bienes y servicios para el proceso de la consulta popular. Por ejemplo, la impresión de papeletas. Podríamos empezar ya si tuviéramos los recursos, si es que al IGM también ya se le ha cancelado sus valores para poder nosotros empezar la impresión de papeletas, luego de eso enviar a los compatriotas en el exterior, contratación de personal. Para todo eso necesitamos las certificaciones presupuestarias que nos entregue Finanzas. Los días van transcurriendo, el 21 de abril es muy cerca, por lo tanto necesitamos todas las certificaciones para realizar los contratos, si es posible en los 30 primeros días. Recordemos que también tenemos ya los simulacros y para eso necesitamos que toda la parte operativa y tecnológica se encuentre en condiciones para hacer las pruebas. Ingeniero, ¿y ya han podido conversar? ¿Han habido acercamientos justamente con el Ministerio de Finanzas para saber cómo va el proceso de las certificaciones? Bueno, sí, ha habido en cuanto aprobamos, bueno, antes se estuvo conversando por el tema de las deudas, sin embargo, en cuanto aprobamos el presupuesto, inmediatamente se comunicó al Ministerio de Finanzas, se ha tenido varias reuniones, los técnicos de finanzas con los técnicos del Consejo Electoral, pero todavía no hay una respuesta ni para las deudas ni para el presupuesto que necesitamos para la consulta popular. Las 9 de la mañana, 33 minutos, 9 de la mañana, 33 minutos, Radio Atalaya y su programa de opinión política, Punto de Vista. Estamos dialogando con el ingeniero José Cabrera, consejero del Consejo de Participación Ciudadana. Más preguntas de mi Alcides, Consejo Nacional Electoral, disculpe. La confusión, hubo la confusión. Más preguntas con mi compañero Julio Osvaldo Ayala Serra.
Disculpa la confusión, ingeniero. Tranquilo. Julio, por favor, más preguntas. Bueno, no sé si me parece que está Noemí también Ceballos en No. los estudios. Siga usted, Julio, siga usted, por bueno, favor. gracias. Bueno, gracias. Doctor Cabrera, dígame una cosa. ¿Hasta cuándo piensan ustedes tener la posibilidad ya de cancelar todas esas deudas a las que usted ha hecho referencia? Porque, oiga, alguna vez yo tuve un contrato con el Consejo Nacional Electoral y me pagaron a los 2 años, ¿no? Una cosa terrible, y una deuda de $1,000, que no era pues una cosa del otro mundo, pero eso hace que la gente no confíe. Yo, por ejemplo, yo nunca más volveré a querer trabajar con el Consejo Nacional Electoral, porque se me armó hasta un lío, porque allá había mandado yo una factura y tuve que volver a emitir otra factura y pagué por 2 facturas prácticamente al SRI. Esas cosas no pueden seguir sucediendo. Si a ustedes le dan un presupuesto, ese presupuesto debe ser utilizado correctamente y administrado por el Ministerio de Finanzas como es debido. Sí, así es. Lamentablemente, nosotros entregamos los documentos a finanzas. Finanzas no nos entrega a nosotros los recursos económicos como tal, sino nosotros entregamos a finanzas los documentos habilitantes, y finanzas directamente realiza los depósitos a los diferentes proveedores y funcionarios de la institución. El Consejo Electoral como tal no recibe esos dineros. Entonces, sí, lo que le respondía a Romina, lamentablemente no está en manos del Consejo Electoral, sino de Finanzas. Nosotros quisiéramos tener ya pagado todas las deudas. Perdón, En las don provincias. José Cabrera, pero cuando hay un proceso electoral, ustedes pueden hasta destituir a quien no colabora con el proceso electoral. ¿Por qué no lo hacen? Bueno, no, a ver, nosotros tenemos que hacer la denuncia ante el Tribunal Contencioso. El Tribunal Contencioso es quien sanciona. Antes, cuando era Tribunal Supremo Electoral, lo hacía directamente, pero ahora está dividido, y nosotros presentamos la denuncia y el Contencioso toma las acciones. En años anteriores, yo pedí públicamente en un pleno la sanción hacia el señor ministro, ese tiempo, el señor ministro Richard Martínez, porque igual no teníamos los recursos. Sin embargo, no tuve el apoyo de mis compañeros. Veamos en los próximos días cómo vamos, porque caso contrario, si nosotros tenemos problemas en el proceso electoral por falta de recursos, ¿quiénes seremos sancionados? Los consejeros del Consejo Electoral, por temas que no está en nuestras manos. Una pregunta que mucha gente se hace: ¿qué se fue a hacer la presidenta del Consejo Nacional Electoral por allá por Turquía? ¿Qué fue a aprender cómo se hacen los procesos electorales cuando tienen una experiencia larguísima? ¿Fue con recursos del Consejo Nacional Electoral o fue invitada con recursos extranjeros? Bueno, le comento que yo me enteré el día que viajaba la señora presidenta, porque al día siguiente teníamos la sesión del Pleno para la declaratoria de inicio del periodo electoral de elecciones presidenciales y legislativas, y yo pedía que sea presencial el Pleno por la declaratoria de inicio del periodo. Fue allí que me enteré que ese momento estaba viajando la señora presidenta, no sabía ni a dónde. Al día siguiente me enteré por los medios de comunicación a dónde viajaba. He pedido al coordinador administrativo financiero a que me indique cuál fue el costo, de qué cuentas se sacaron los dineros para poder cubrirse el costo del viaje, si es que lo hubo. Lamentablemente todavía no me han entregado, y yo no he hablado con la señora presidenta, y ese tema tendrá que responder al país la señora presidenta, cuál fue el motivo del viaje, los recursos económicos. Y yo respondo por mis acciones personales, por el tema del Consejo Electoral, pero en este tema personal de la señora presidenta tendrá que responder en algún medio de comunicación. Escuché que ha sido invitada por la función electoral de Indonesia, pero específicamente cuál es el viaje no conozco, y tendrá que responder la señora presidenta al país y a los organismos de control. Gracias, don Andrés Mendoza y Paladines. Por favor, continúe con el diálogo. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias.
mi querido Julio. Y una inquietud para nuestro invitado, distinguido invitado, el ingeniero José Cabrera. En el caso de este proceso electoral del mes de abril, ¿cuál es el cronograma? Yo sé que esto ya es, como quien dice, menos de 2 meses, pero ¿cuál es el cronograma? Y número 2, ¿cuál es el cronograma para el proceso electoral del próximo, entiendo que es 6 de febrero del año entrante, que es el de elecciones presidenciales y también de asambleístas a nivel nacional y provincial, porque ya también están convocadas esas elecciones un año antes? Así que, ¿cuál es el proceso, el cronograma de este? Y si es que ya tienen el otro aprobado. Esa sería más bien la inquietud, Pepe. Gracias, Andrés. Es el próximo 9 de febrero del 2025, que serían las elecciones Ok, presidenciales 9 de febrero. Gracias por la y precisión. 9 de legislativas. febrero. Sí, y como les había indicado, les di un resumen de la consulta popular, pero no hay problema. Vuelvo a repetir que la convocatoria fue el día de ayer 26. Hoy se publicará en el registro oficial la inscripción y calificación de organizaciones sociales y políticas que participarán en el proceso de la campaña por el sí y por el no. Va del miércoles 28 de febrero al lunes 4 de marzo. La calificación de las organizaciones sociales y políticas será del martes 5 de marzo al jueves 7 de marzo del 2024. La selección de miembros de juntas receptoras de voto el 4 de marzo del 2024. La capacitación desde el viernes 8 de marzo hasta el domingo 21 de abril. La campaña electoral será desde el domingo 7 de abril hasta el jueves 18 de abril del 2024. El simulacro será el domingo 7 de abril del 2024. El voto de las personas privadas de libertad el jueves 18 de abril. El voto en casa el viernes 19 de abril. El silencio electoral desde el viernes 19 de abril hasta el domingo 21 de abril. Finalmente, el sufragio el 21 de abril. Eso en cuanto a la consulta popular. En cuanto al Muy bien. Queda calendario claro lo de la electoral, consulta. sí, el calendario electoral para las elecciones presidenciales y legislativas, en un breve resumen, también está la declaratoria del proceso el viernes 9 de febrero. Tenemos el registro electoral, se aprobará el 9 de abril del 2024. Tenemos inscripción de organizaciones políticas hasta el viernes 14 de junio del 2024. Tenemos registro de alianzas desde el lunes 22 de julio hasta el viernes 30 de agosto del 2024. Los procesos de democracia interna, la presentación de solicitudes será desde el 23 de julio hasta el 7 de agosto del 2024. El acompañamiento en los procesos de democracia interna van del 3 de agosto hasta el 17 de agosto del 2024. Luego tenemos la aprobación de la convocatoria de elecciones el miércoles 11 de septiembre del 2024. La inscripción de candidaturas desde el viernes 13 de septiembre hasta el miércoles 2 de octubre del 2024. La publicación del listado oficial de candidaturas inscritas será el lunes 30 de diciembre del 2024. La selección de miembros de juntas receptoras del voto será el martes 12 de noviembre del 2024. La capacitación desde el lunes 2 de diciembre hasta el domingo 9 de febrero del 2025. La promoción electoral irá la aprobación de la determinación del Fondo de Promoción Electoral entre el 31 de diciembre de 2024 al 4 de enero del 2025. La campaña electoral desde el domingo 5 de enero del 2025 hasta el jueves 6 de febrero del 2025.
El debate presidencial será el domingo 19 de enero del 2025. El primer simulacro domingo 19 de enero del 2025. El segundo simulacro será el domingo 26 de enero del 2025. El voto de las personas privadas de libertad será el jueves 6 de febrero del 2025. Voto en casa viernes 7 de febrero del 2025. Silencio electoral del viernes 7 de febrero del 2025 hasta el domingo 9 de febrero del 2025. El sufragio de la primera vuelta será el domingo 9 de febrero del 2025. Si existiera segunda vuelta, sería el domingo 13 de abril del 2025. Parece que se perdió la señal con Andrés. Bueno, mientras recuperamos la señal con el ingeniero Mendoza, permítame hacer una pregunta, ingeniero Cabrera. Es muy probable que para el 2025... Alcidito, lo interrumpo porque nos escriben que el ingeniero Cabrera ya tiene un compromiso adquirido bueno, extra, así que lo dejo con su última inquietud. te decía que es muy probable que para el 2025 tengamos que votar por más asambleístas, 151. Actualmente somos 137. Y esto se debe al tema del censo, que claro, hubo pues una rectificación y tengo entendido que el Consejo Nacional Electoral ya tiene más o menos definido los números para establecer el aumento de los asambleístas que se deben de votar en el 2025, ingeniero Cabrera. Sí, Alcides, hay un borrador que igual tiene que ser aprobado por el Pleno del Consejo Nacional Electoral en cuanto al número de asambleístas. Recordemos que el artículo 118 de la Constitución de la República indica que 15 asambleístas elegidos por circunscripción nacional, 15 asambleístas nacionales, 2 asambleístas elegidos por cada provincia y uno más por cada 200,000 habitantes o fracción que supere los 150,000, de acuerdo al último censo nacional. Tenemos el último censo del año anterior con el que debemos trabajar y que en un borrador se ha dicho 151 asambleístas. Sin embargo, debemos conocer el Pleno del Consejo Electoral y aprobar oficialmente el número de asambleístas que será el número de escaños para el 2025. Gracias, ingeniero Cabrera. Ingeniero Mendoza, por favor. Muchísimas gracias, Alcides, y sobre todo a el ingeniero José Cabrera. Que tenga un muy buen día, Pepe. Un abrazo. ¿Ah? Gracias, Andrés. Igual para ustedes un buen día y siempre a las órdenes, solo que ahora entramos a la entrevista con 20 minutos de retraso. Mis disculpas Sí, porque tengo otro sí. compromiso. Muy Es verdad, amables. Un buen es verdad, día, Domín, igual. pero gracias. Muy buen día.